Nada. Chao. Es un montón esto. Gracias por tu tiempo. Luego de analizar intensamente a Dimash Kudaibergen y a otros cantantes de talla internacional, muchos me han recomendado que escucháramos a el cantante mexicano Juan Gabriel. Así que hoy vamos a hacer honor a esa causa y vamos a escuchar la canción Abrázame muy fuerte, que dice de la siguiente manera. Bien, es una presentación en vivo con orquesta incluida. Parece que estamos en la tonalidad de sol mayor porque el piano empieza y resuelve en sol mayor, que es una tonalidad muy clara para cantar. Valga la aclaración que es la primera vez que voy a escuchar a este cantante, así que vamos a ver con qué nos encontramos. No tengo ninguna clase de información previa al respecto. Salud. Bueno, claramente los músicos están haciendo tiempo, o la orquesta, el director está haciendo las marcaciones para que el cantante pueda tomarse su vaso de agua. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Qué voz tenue que tiene para cantar. Lo que me llama la atención es el espacio que está dejando entre una frase y la otra. Escuchemos. Todo lo que yo he sufrido. Como que hay un espacio de más en el medio porque venía sol mayor, que va al re mayor, al dominante, al quinto. Baja al cuarto grado, que se llama do mayor, y vuelve al sol mayor. Una construcción muy clásica de una canción, pero me llama la atención que se toma su tiempo para cantar. Eso es muy interesante. No sé si es un sueño aún. Muy bien. Bueno, y ahora deja espacio para que cante la gente, pero eso es bellísimo, porque viene. Cierra una primera idea. Y luego. Esto es un acorde suspendido, porque genera tensión y la resuelve. Acá está en suspenso, esta nota está suspendida y resuelve, es decir, llega a la nota real que tiene que llegar y todos felices y contentos. El amor que siento es porque tú lo has merecido. Y además, fíjate, el arreglo sutil que detrás empieza a aparecer. No sé si va a tocar toda la orquesta. Por ahora está el primer violín, que de hecho lo estás viendo en pantalla en este preciso momento, que está haciendo unos pequeños arreglos de fondo y que quedan muy bellamente colocados. Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona. Ahí fuimos a una suerte de preestribillo, porque ya empieza a mencionar palabras del título de la canción. Esto es muy sutil, es muy subjetivo, porque intuyo que estamos en una suerte de preestribillo. Tiene una voz muy clara, muy dulce. Me parece que está muy comprometido con lo que está diciendo y eso es parte de su atractivo, porque no está haciendo una gran demostración vocal, sino que está interpretando maravillosamente bien lo que está cantando. Y eso es lo que hace que un cantante sea un gran cantante. No solamente tener una buena técnica vocal, sino poder transmitir con sutilezas el mensaje que quiere dar. Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona. Ahí pasamos a algo que se llama relativo menor. Estábamos en sol mayor y su relativo menor es mi menor, que es una escala que tiene exactamente las mismas notas pero en otro orden. En vez de a partir de sol, a partir de mi. De la nota mi, no de mi. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Muy cruel amigo. He leído algunos comentarios por ahí, sobre todo de las recomendaciones que me dejan justo debajo, y me han comentado que es un gran letrista, que tiene muchísimas canciones compuestas. Si sabes el número exacto o aunque sea aproximado, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, y también comentá si querés cuál es tu tema favorito de Juan Gabriel, si ya lo conocías, y si no lo conocías, qué te está pareciendo hasta ahora. Muy bello vibrato, sutil, relajado, ahí sentido, y la gente claramente acompaña eso porque entiende lo que está diciendo. Entiende lo que está diciendo con el alma, con el canto, no solamente lo que dice literalmente la letra. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Bien, ahí hace una bajada. Los violines, el arreglo. Muy bello.
bellamente arreglado. Cuando se tratan esos temas, estas canciones, entiendo que es una canción que tiene tiempo ya, que no era una novedad para cuando lo estaban cantando, porque de hecho el público ya conocía la letra. Siempre como arreglista uno tiene que ser muy delicado, tiene que intentar realzar, resaltar aquellas virtudes de la canción y no hacer arreglos excesivos para hacer una demostración de sapienza, sino simplemente destacar aquello que hace a la canción propiamente bella por sí misma. Y me parece que hasta acá lo están logrando muy bien. Eso te digo yo. Arriba las manos. Están haciendo... y ahí va. Entiendo que va al estribillo, porque si lo hicieron con tanta vehemencia están yendo al estribillo, pero fíjate lo que decíamos sobre los arreglos. La sutileza que venía manejando hasta este momento va en un creyendo constante, va acrecentando la intensidad paulatina pero constantemente para desembocar en esto que es maravilloso. El arreglo es sencillo pero impactante. Por poco se pone el micrófono fuera del teatro, fíjate, lo tiene acá abajo y se escucha perfectamente. Claramente era poseedor de un vozarrón, diríamos en Argentina, es decir, de una gran voz muy potente. No solo por la calidez, la redondez, la belleza natural, los vibratos sutiles que podía sostener a baja intensidad, sino también por la fuerza que puede tener su voz. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Y cómo los arreglos de atrás siguen sonando con la misma intensidad que venían pasando antes, reforzando lo que él está diciendo. Y fíjate que incluso con toda la orquesta sonando y la banda, porque también hay guitarra eléctrica, se ve un bajo por ahí, estaba el tecladista, se escucha la batería claramente, tiene que ponerse el micrófono lejos para que no lo sature por la fuerza que tiene para llegar a esas notas que le son agudas en ese momento. Y se nota claramente que no es playback, porque claro, si uno se aleja del micrófono tranquilamente puede decir es playback, está pregrabado, no está cantando en vivo, y sin embargo se entiende, se escucha que lo está haciendo en vivo, porque por momentos se escucha la voz desgarrada, no porque esté cometiendo algún error en absoluto, sino porque es parte de la interpretación de la letra de la canción, y esos desgarros vocales a nivel dramático no son parte de una grabación de estudio, son parte de una actuación en vivo. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encontraré. Es un temazo, es una tremenda canción, está muy bien arreglada, está sonando muy bien. El tipo tenía una voz tremenda, tremenda. Y me parece que es un tema armónicamente sencillo, no tiene acordes rebuscados, como ya fuimos viendo. Porque lo que intentamos hacer en este canal es básicamente explicar cómo funciona la música y cómo es que una canción puede representar tanto para una persona, cómo puede interpelarnos tanto. No tiene que ver solamente con que sea parte de un momento de nuestra vida, porque la música y dentro de ella las canciones tienen la particularidad de trascender las barreras del tiempo para que incluso hoy, luego de mucho tiempo, podamos volver a escuchar una canción y conmovernos con lo que nos dice, musical y líricamente, y esa es la gracia de la música. Abrázame muy fuerte, amor. Se queda en un acorde súper épico que es un Si mayor, fíjate que incluso el director clavó ahí, que es un acorde que no forma parte de la escala de Sol mayor, sino que forma parte de la escala de Mi menor armónico melódica, y debería resolver en un Mi menor. Vamos a ver si eso ocurre o no. Y fíjate que están los violinistas sosteniendo la nota sobre el sí todo el tiempo. Ahí, porque nada, hay que sostenerlo. Ahí está lo de la voz quebrada que decíamos, pero porque se entiende que es una actuación en vivo. Y no es que se le rompió una cuerda, que está cantando mal, que no sabe respirar, en absoluto. Habría que ser un iluso o no entender absolutamente nada para decir eso de este cantante, sino simplemente que lo está expresando con todo el alma, y eso hace que dramáticamente surjan estas cosas. Y ahí, en consonancia con la canción, les pide al público que lo abracen simbólicamente, lo cual me parece un gesto muy bello y me parece que era muy querido por su público. Si querés que escuchemos o analicemos alguna otra canción de Juan Gabriel, dejala escrita por favor debajo en los comentarios.
Todo sigue sobre el mismo acorde. Estamos ahí como en un gran pedal de dominante. Se le llama pedal cuando se sostiene una misma nota durante mucho tiempo porque funciona como apoyo justamente. Y él está ahora cantando / gritando sobre eso mismo y por eso ese nivel de intensidad dramática que se generó hacia el final de la canción. Muy fuerte. Apareció un acorde nuevo, más épico. Estamos en un modo, más allá de lo estrictamente musical, no quiero dar muchas vueltas con eso. Fíjate cómo todo desemboca en este final épico y desde acá hay dos opciones. O hace esto y resuelve, o desde acá, que se queda otra vez en tensión, pero es una tensión súper relajada, es un acorde mayor, súper abierto, podría resolver y quedaría muy bien. Efectivamente. Nada. Chao. Es un montón esto. Gracias por tu tiempo. Me ha gustado mucho escuchar y analizar a Juan Gabriel, me gustaría seguir escuchándolo, así que por favor leo debajo tus recomendaciones para que podamos analizar una próxima canción de este maravilloso cantante en el canal. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Si te gustaría conocer otros grandes cantantes de este maravilloso mundo, te recomiendo que veas estos videos que te dejo a continuación. Chao.